Yo siempre digo algo muy importante. Si una emisora se va a dedicar a pegar canciones, de pronto la radio no existe. Pero si la radio tiene voces, conductores, animadores, locutores, la radio tiene ahí un don. El Señor nos dio una voz, ¿no es cierto? El don de hablar. Esa maravilla del habla vive en todos los oyentes. Así que la radio con sus voces, ¿qué cosa es? Es compañía, ¿no es cierto? Es sinergia, es ¿sabes qué? Emoción, sentimiento. Sí. Y eso lo damos nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte, este especial de podcast por los 100 años de la radio. Y vamos a estar recordando aquellas historias memorables y aquellas historias que nos causan nostalgia. El día de hoy no estoy sola, me acompaña una persona que ha cautivado la radio por muchos años. Estoy con Pedro Silva. Muchas gracias por acompañarme, Pedro. ¿Qué tal? Las gracias a ustedes por esta invitación. Me siento honrado. Es un privilegio para mí estar en estas instalaciones y gracias a Artec por esta oportunidad de dirigirme al público. Gracias a ti por haber aceptado la invitación y me gustaría poder conversar en este podcast acerca de cómo inicia tu gusto por la radio. ¿Cómo fue ese primer toque? Eso empieza en la sala de mi casa. Una radiola grande, un mueble inmenso. Ahí estaba el tocadisco y estaba el radioreceptor. Y a mí me gustó la radio. Era magia. ¿Más o menos en qué año estamos hablando? Estamos hablando de los 50 y tantos, finales de los 50. La era de oro, creo, de la radio. Época de oro de la radio. Ya venía 2 décadas antes. Sí, Siento, la radio fue lo que podríamos decir, lo que es el celular ahora. Ok. Todo el mundo lo quería. Aparece la radio. Como el boom. Así es, un boom. Era la novedad. Y todo cambia. Creo que después de la radio cambia la vida de la gente. ¿Te imaginas una casa, un hogar sin un radio? No, ya falta de comunicación total. Aislados, me imagino. No creas, había más comunicación entre las personas. Jugábamos, salíamos a la calle, conversábamos, inventábamos juegos, jugábamos quina. Oh, esos juegos damas, de tiempo. ajedrez. No. ¿Cómo sería que regresen esos juegos ahora? Sería Con todo? hermoso. Desconectarnos del celular un rato y comenzar a jugar. Así es. Lindísimo. Pero, volviendo a tu pregunta, Sí. eran los años dorados de la radio. Yo era un niño y yo jugaba con la radio. Escuchaba la radio, imitaba a los locutores que estaban ahí. Habían concursos, yo llamaba a la radio, concursaba y esperaba ganarme algo. Y Y siempre ganaba. Uy, genial. Sí, siempre ganaba. ¿Recogía los regalos? No, nunca fui a recoger. Gané entradas ¿Por al qué? circo, al cine, juegos. No, nunca recogía. Para mí era ganar, escuchar mi nombre y a veces salía al aire. Ay, qué lindo. Para mí era una diversión, un entretenimiento y además creo yo que me preparaba para algo. Ujú. Y yo recuerdo un poquito ya más grande, después de los 10 años, 12, 13 años, yo escuchaba radio en la sala y me quedaba hasta la 1, 2 de la mañana. Mi abuelita bajaba hasta media escalera y me decía, Pedro, sube a dormir, ¿qué haces ahí? Yo estaba escuchando una radio, otra radio, chequeaba las canciones, me aprendía las canciones, imitaba al locutor. Y bueno, esa fue mi niñez, ¿no? Qué lindo. Esa fue mi niñez hasta que un día decidí ir a buscar trabajo y salí a buscar trabajo. ¿A los cuántos años vas y tocas la primera puerta de una radio? Creo que a los 18, 19 años. Muy bien. Sí. Estuve en la escuela de periodismo que quedaba en la Recoleta, quedaba en la Recoleta, Ujú. y tuve que dejar mis estudios y bueno, me dediqué a buscar trabajo. Visité muchas radios. Me ligó como radiooperador. ¿Ya? Ok. Quería ser locutor. Sí. ¿Ya? Tantos años ahí indagando de la Pero- radio, escuchándola. Fue rápido porque aprendí a manejar los equipos y de inmediato me dijeron, porque decían que tenía buena voz. Y bueno, ¿quieres hacer un programa? Ya. ¿Quieres identificar la radio? Quiero que grabes esto. Grababa. Y así fue. Yo me inicié, ¿sabes?, en una radio Continente, que quedaba en Camaná 615. De las Estaba primeras. en el Ujú. 4º, 5º piso. Ahí fui locutor, operador, ayudaba en todo, ¿no? Hacía programas de boleros, después me pusieron en programas de tropicales, programas criollos. Así aprendí. Y de ahí me fui a otra radio. Y en ese tiempo, ¿sus papás cómo lo tomaron el que usted vaya y comience a trabajar en las radios? Ah, ese es otro cantar, ese es otro cantar. A ver. Yo soy hijo de Juan Silva Villacorta, un hombre de radio. Él era gerente de Radio La Crónica, la emisora
estaba en el top de la sintonía por muchos años con las radionovelas. Exacto. Su fuerte eran las radionovelas. Y bueno, no le gustó la idea. No le gustó la idea. El primer trabajo después de Continente, ¿sabes quién me lleva a trabajar a su radio? Juan Ramírez Lazo. ¿Quién era Juan Ramírez Lazo? Muchas de las personas mayores deben recordar ese nombre. Él era conductor de un programa que se llamó Radio Periódico El Mundo, en Radio Victoria. También top de sintonía. De 6 a 8 de la mañana, yo te digo, de 10 radios, 8 estaban con ese programa. Tú caminabas en la calle. Y la escuchabas en una. Tú ¿Sí? Caminabas en la calle y escuchabas en la ventana de acá, también en la de acá, en el taxi que paraba, en la bodega. En todos lados. En todos lados. Era prácticamente un parlante. No dejabas de escuchar cuando caminabas en la calle. ¿Verdad? Es increíble. Es cierto. Una sintonía increíble. Bueno, yo trabajé en esa radio. ¿Qué hice en esa radio? Leía los comerciales en vivo, porque ahí se leían los comerciales. Se hablaban los comerciales. Y justo ahora vamos a tocar podcast acerca de los comerciales, de la publicidad, de los primeros jingles, de las cuñitas. Pero me causa asombro que su papá ya trabajaba en la radio, pero a usted como que no le agradó la idea de que usted comenzara a trabajar. Ya. ¿Por qué? Sí, me llegó a explicar y yo lo entendí. Y al pasar los años me doy cuenta cuánta razón tuvo, porque en ese entonces había mucha competencia. A mi padre le costó muchísimo llegar a donde llegó. Él fue locutor de una radio, de otra radio, animador, conductor, grababa comerciales, leía comerciales, porque al comienzo los comerciales en la radio se leían. Ya no era como que coloco la pista y la... No, cartuchos, CD, ¿Cómo MP3. era cortar y...? No, sí, cortaba. Mira, yo vi a locutores leyendo comerciales, en los shows sobre todo, en los shows en vivo, porque las mejores emisoras de los 40, 50 tenían su auditorio. Las mejores tenían su auditorio. Radios con auditorio, Victoria, La Crónica, Central, Colonial. Las radios tenían su auditorio. ¿Qué hacían en el auditorio? Convocaban al público y hacían shows, y no con tropicales o boleros, pero sobre todo criollos. Criollismo vivió su auge con la radio. Entonces así inició prácticamente el mundo del comercial, del jingle. ¿Y quiénes fueron las 3 primeros, al menos mencionamos, las primeras emisoras? Las primeras emisoras, a ver, te cuento. También yo lo sé porque también me lo contaron, ¿no? Porque yo no viví en esa época, ¿no? Sí. Radio Internacional, Radio Colonial, San Cristóbal, después vino Victoria, bien antigua también, Victoria, Panamericana. Esas fueron las radios que iniciaron el negocio aquí en Perú. Y Nacional, lógicamente, Radio Nacional, pero era del Estado, no era comercial. Sí. Y en ese tiempo, ¿cuáles fueron los primeros productos o marcas que comenzaron a anunciarse? A ver, comerciales que yo recuerdo, siendo niño en los 60, venían ya de la década pasada. Sal de frutas picot, que ¿Cómo era eso? Para el estómago. Un efervescente, ¿sí? Y tomabas y bueno, te aliviaba algún mal que tuvieras al estómago, ¿no? Sulfanil era una frotación blanca, muy buena. Charcot. Creo que Charcot todavía se escucha ahora. Sí, hasta hace unos años sí, se vendía. Es una pomada para los golpes. Para los golpes, exacto. Sí, y así habían varias marcas, sobre todo también artefactos eléctricos. Qué interesante. Sí, Neisser, me acuerdo, Telefunken, wow. Una buena marca de aquellos, Filco también. ¿Y helados, la más clásica? Helados, no, yo conocí Donofrio. Donofrio. Sí, Donofrio. Inclusive ahora escuchamos el sonidito clásico. Así es. Y al final, cerca de ti, y ya sabemos que es Donofrio el que nos está hablando. Así Creo que es. ha sido uno de los pocos helados que ha logrado posicionarse en el oído de... Se adueñó el mercado y alguien que apareció, una nueva marca, no ha podido. ¿Te acuerdas Lamborghini? Sí, apareció también. Y ahí quedó, no creció. No logró. Sí, así hay marcas que se apoderan, como la marca Quaker, ¿no? También. Pero tiene sus competidores. Pero es tan fuerte el haberse apropiado del gusto de la gente, que la gente a la avena le dice, ¿tiene Quaker? ¿No? Sí, A veces, sí. No, quiero Quaker, pero Santa Catalina. Ajá, diferentes marcas, pero es igual. Son marcas, Sí. ¿no? Pues debiera ser quiero avena Santa Catalina, pero Quaker es la marca, ¿no? Exacto. Sí. Y ahora con la llegada de estos comerciales, de la publicidad en sí, ¿cómo es que la radio logra
cambiar o sus formatos siguen siendo los mismos? ¿Se adaptaron al cambio? ¿El legado sí? Te voy a decir. ¿Qué impacto tuvo? La radio llega, como te decía al inicio, y causa impacto. Todos querían tener su radio. Para lujo, para ostentar, algunos, ¿no es cierto? Y otros por necesidad, porque querían un acompañamiento, ¿no? En las radios de aquel entonces habían programas en vivo, como ya te contaba, pero también habían novelas, radioteatros, cómics, y habían personajes que los niños escuchábamos en la radio. Yo no recuerdo haber escuchado uno de esos programas, pero sí me han contado. Y entonces era entretenimiento para todos. Y como no eran 1, 2, 3 radios, eran 10 radios, imagínate, ¿no? Y después subieron a más. Pero la radio llegó y cambió todo. Cambió en los hogares y también cambió en el comercio. Porque fue un medio publicitario que levantó ventas, ¿no es cierto? Creó nuevas marcas o las impulsó. Entonces fue bueno para la economía, ¿no? Y en las radionovelas, bueno, yo soy una apasionada por las radionovelas. Creo que por ahí llegó mi gusto también para escribir crónicas. Me encantaba el hecho de conectarme. Había una hora exacta para conectarme, aprender y escuchaba la radio. Era como que el locutor te hacía volar la imaginación y tú disfrutabas de ese momento. ¿Alguna experiencia que tú tengas ya con la radio, ya una vez ya trabajando y todo el tiempo? Ya, me llevas a contar, a narrar algo de mi vida profesional, ¿no? Como te contaba, yo estaba en Radio Periódico El Mundo, leía los comerciales, y estando en esa radio me llevan a una radio musical, juvenil. Era el año 73. Me llevan a Radio Atalaya, que había sido la número 1 en música juvenil. Pero yo llego cuando ya 2 de sus principales, digamos, estrellas, ¿no? Figuras, habían partido hacia Estados Unidos. Estoy hablando de Pepe Barreto, un triunfador en los Estados Unidos, un hombre muy reconocido en Estados Unidos, y estoy hablando de Freddy Morales, que hoy día ya trabaja en Perú, pero estuvo muchos años en los Estados Unidos, donde hizo una carrera extraordinaria en radio. Bueno, ellos 2 se habían ido y la radio empezó a bajar. Entonces me convocan, yo hago mi programa y algo sube la radio. Mejora un poco conmigo la radio, pero no llegó a ser ya la Atalaya de años anteriores. De Radio Atalaya era un conglomerado de emisoras. Al principio tenían hasta 3 radios, pero cuando yo llego a Radio Atalaya solamente eran 2. Radio Atalaya y 1160. 1160 era una radio lenta, suave, de acompañamiento. Ajá, no como la radio Atalaya, que era juvenil, fresca, juvenil, regalaba. Ajá, muy alegre. Esta era lenta, 1160. Me llaman a 1160. Estaba ahí nomás, a un paso, en la siguiente oficina. En la siguiente oficina. Y me llaman y me dicen, Pedro, quiero que vengas acá, haz tu programita juvenil, tranquilo, muy sobrio, porque tienes bonita voz. Ok, estuve haciendo mi programa. Un día, el señor Zavala, gerente de Radio Mar, me dice, Pedro, queremos levantar 1160. Quiero que la hagas juvenil, pero no quiero que... Súbela, pero no pases del 3er lugar, porque si no vas a chocar conmigo. Porque Radio Mar estaba número 1. Entonces no le convenía a él. No le convenía. Sí, hasta el 3er lugar, por favor. Yo agarré 1160 y de ser una radio lenta, muy light, la convertí en otra juvenil, tipo Atalaya, pero acorde con los éxitos del momento, ¿no? Le puse jingles, le puse frases, le inventé concursos, llamadas telefónicas al aire. Y no te miento, en 6 meses la radio estaba en primer lugar. Qué interesante todo lo que me cuentas. Bajamos a Radio Mar y apareció 1160. Y por supuesto me dieron todo el apoyo, ¿no? Qué genial. Y ahí surgió el Pedro Silva, programador y productor, porque yo era programador y productor de esta emisora por varios años, ¿no? Sacamos la FM 98.1, sacamos la 1160 FM 98.1 y fuimos también, esta vez a 1160 le tocó, ¿sabes qué? Despertar a la frecuencia modulada, porque hasta antes de 1160 la frecuencia modulada era tranquila, suavecita, habían 2 o 3 emisoras, ¿sí? Pero 1160 despierta a la FM, que estaba ahí años, esa frecuencia FM estaba ahí. Y bueno,
la convertimos en comercial simplemente y ahí aparecieron Radio AFM, Radio América FM, Panamericana FM y todas, y competencias. Y así que fuimos dejando de lado a la AM. La AM empezó a bajar y la FM floreció, ¿no? Sí, fue un boom también Todo un éxito. Sí, fue un éxito tremendo, sí. Entonces podemos decir, las cuñas o los comerciales en las radios no solamente era para vender marcas, sino también era para acercar y acompañar a toda la audiencia. Sí, tú lo dices con mucha elegancia, Ay, pero lo hacíamos para ganar sintonía, para atraer oyentes, más miles de oyentes, más venta de publicidad. Así era. Subíamos el costo por 1000, subíamos el segundo, porque se cobra por segundo, tú sabes. Sí, eso sí es verdad. Es un gran negocio. Bueno, y así fue mi vida, ¿no? Es hasta ahora, ¿no? Y bueno, Pedro, ¿te gustaría asumir un reto? A ver. Ok, te voy a hacer el reto del remix de cuña. Okay. Ya. En este caso, vamos a presentar un nuevo celular. Vamos a lanzar al mercado este celular, un nuevo celular. Ya. Pero va a ser al estilo de los 50. ¿Cómo lo vendían en ese tiempo? ¿Cómo lo venderían? Sí, exacto. A ver, tengo que pensar mucho, sí, agilizar mi mente y crear un eslogan. Ok, exacto. Muy bien. Comenzamos entonces a tu cámara. Vamos. En 3, 2, 1, va. Lleva el mundo en tu bolsillo. Sí, consigue este celular y tendrás todo aquí, en un solo aparatito, para que uses tus dedos y te comuniques con todos. ¡Bravo! Yo me la compro, chicos, ¿sí o no? ¿Quién más se compra? ¡Ay, eso! Mire, qué lindo escucharlo. Ya, gracias. Y ahora, ¿se acuerda el momento cuando lanzó un jingle o una publicidad? ¿Cómo era en ese tiempo, en los 50, más o menos? Sal de uvas picot, para que tu estómago no te dé sorpresas. Eso está buena, está muy buena. Ya saben. Y bueno, sigamos la parte de aquí. Hablemos del impacto y ese legado que la radio sigue causando, pues, ¿no? En estos tiempos. La radio, en el tiempo de su existencia, ha tenido que enfrentar, ¿no?, competencias fuertes, ¿no? Vino la televisión y mucha gente decía, se acabó la radio, ya no hay más radio. Y no, al contrario, la radio levantó más todavía, ¿cierto? A tal punto de que los canales de televisión hacían publicidad de sus programas en la radio, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más ha enfrentado? Bueno, ha enfrentado el cable, ha enfrentado o está enfrentando la internet, ¿no es cierto? En todo sale airosa la radio. Es que la radio se acomoda, la molda, se transforma, ¿no? A tal punto, mira, algo que no saben muchos seguramente. No sé si ahora, pero los primeros años, hasta hace unos años, la televisión toda la vida transmitió por radio. El audio se transmite por la frecuencia modulada. ¿Te das cuenta? Así que la televisión ha tenido que vivir con la radio siempre. Es más, las primeras emisoras surgieron de gente ligada, los primeros canales surgieron con gente ligada a la radio. Radio América. Y de ahí ¿cierto? Comenzaron, sí. Y de ahí Canal surgieron 4. Radio Panamericana, Canal 5, ¿no? Entonces, la radio no pierde vigencia. Estamos en streaming y una serie de plataformas y la radio sigue siendo la radio. Yo siempre digo algo muy importante. Si una emisora se va a dedicar a pegar canciones, de pronto la radio no existe. Pero si la radio tiene voces, conductores, animadores, locutores, la radio tiene ahí un don. El Señor nos dio una voz, ¿no es cierto? El don de hablar. Esa maravilla del habla vive en todos los oyentes. Así que la radio con sus voces, ¿qué cosa es? Es compañía, ¿no es cierto? Es sinergia, es ¿sabes qué? Emoción, sentimiento. Sí. Y eso lo damos nosotros, ¿no? Lo das tú, ¿no? Así que la radio, mientras tenga voces, siempre estará vigente. Y bueno, antes de cerrar este podcast, ¿qué te parece si asumimos un reto más? Ya, okay. Encantado. El reto es un comercial imposible. Okay. A ver. Tú vas a poder interpretar este producto. Es el agua del caño embotellada. Y justo yo me he venido preparadísima. ¿Cómo puede ser eso? Lo sé. Por eso es un producto imposible. Pero yo me he venido preparada y te voy a entregar un
guioncito, algo así para poderlo A vender. ver. Y tú con tu especialidad, experticia, lo vas a vender a toda la Lo audiencia. estoy revisando como hago siempre con mis textos. Muy bien, me parece excelente. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay que vivir el texto, lo que está escrito, darle connotación a las palabras que tienen que ser destacadas, ¿no? Exacto. Qué lindo texto, me encantó. A ver, vamos, ¿lo escuchamos? Sí, 3, 2, 1. Directo desde tu lavadero, llega el sabor de casa, Caño Luz, agua auténtica, sin secretos. ¡Bravo! Yo compro. Vas con tu botellita Y y... luego, ok, se siente raro. Me gustaría poderte escuchar cantando alguno de los jingles o cuñitas de en Ya. ese tiempo que De solías. aquellos años. Sí, de aquellos de mi años. chiquititud. Que podrías cantarnos, por favor. Ya. Voy a cantar, a ver, voy a intentar Ok. hacer el jingle de la radio que acompañó mis primeros años. Y por muchos años, ¿no? La radio que manejaba mi padre, ¿no? Porque mi padre, Juan Silva Villacorta, gerenció Radio La Crónica. Entonces voy a cantar el jingle de La Crónica. Que lo encontré, después de buscarlo, lo encontré en internet. No sé quién lo colgó, bueno, gracias a Dios, ahí está. A ver, ahí va. Radio La Crónica le brinda a usted todo lo que a usted le gusta. Radio La Crónica le brinda a usted todo lo que a usted le gusta. ¡Qué lindo, chicos! Gracias, gracias, muy amable. Ha sido un lujo, Pedro, de poderte tenerte aquí, de poder recordar todo etapa de la historia de la radio, los jingles, el impacto que tuvo tu voz aquí, tenerte es un lujo, de verdad. Muchas No, gracias por al haberte contrario, aceptado. para mí es un honor, como ya lo dije al inicio de este programa, un honor, un privilegio estar aquí en estas instalaciones. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación, por haberse acordado de este personaje que aún está vigente. Gracias a Dios. Gracias por Y bueno, traernos el contenido. cuando quieran, a la orden, siempre. Genial. Arte siempre te va a abrir los brazos, las puertas para poderte tener y poder seguir indagando más de la historia que es tan enriquecedor como la radio, que siempre nos acompaña. Sí, la historia de radio tiene para tratar muchas horas. ¿Y qué te parece si nos puedes dejar tus redes sociales para que toda la audiencia que está muy interesada te puedan seguir? Bueno, yo estoy solamente en Facebook. Me ubican como Pedro Silva Reátegui. Pedro Silva Reátegui. En YouTube, Locutor Pedro Silva. Así que ahí estoy. Para lo que ustedes gusten. Encantado de acompañarlos en alguna aventura más. Genial, genial. Ya sabemos por dónde contactarte. Y recuerden, chicos, que la radio comercial ha marcado una revolución que hasta hoy prácticamente la seguimos viviendo. Este ha sido el podcast y muchas gracias, Pedro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias a ti. Y no se pierdan el siguiente podcast aquí en Artet. Están invitados.